¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, mi Ignorita, la dueña del programa, como siempre, con preguntas y todo. Óyame, 34 años se está cumpliendo la Constitución. Ya está cumpliendo la Constitución. ¿Se acuerda? Usted trabajaba en el centro de convenciones cuando se hizo la Constituyente. Yo me acuerdo que usted trabajaba allá en los sótanos y todo. Su merced se acuerda de yo, de esa época, muy su bien, como siempre, ayudando mucho. Juiciosa. Porque sobre eso vamos a hablar con los panelistas. Son 34 años de la nueva Constitución, ya 34 años, Marcela. Tiene 34 años, está de cumpleaños en un momento en el que el presidente Gustavo Petro está hablando de constituyente, de buscarle reemplazo a la Constitución de 1991, y la Corte Constitucional, cuya tarea es defenderla, le ha dicho: no señor, la Constitución del 91 representa un consenso en el país y no es fruto de una imposición, por eso hay que defenderla. Vamos con Sergio Barbosa, que nos cuenta más. Mientras que el gobierno puso sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular, hace exactamente 34 años nació la Constitución Política de Colombia. El 4 de julio de 1991 se firmó la Carta Magna y hoy, en la conmemoración de su aniversario, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, hizo una defensa férrea y puso de presente que en aquella época el país atravesaba una situación política y social compleja a causa del narcotráfico y que la Constitución del 91 se construyó a base de consensos y no fue una imposición de ningún sector. La sociedad colombiana, en especial los jóvenes de 1990, movilizaron amplias fuerzas que persuadieron y crearon consensos, nunca imposiciones, para integrar a diferentes sectores de nuestra sociedad con el ulterior propósito de llegar a un acuerdo nacional que diera vida a una nueva constitución política que representa hoy un pacto de unión y un pacto de paz. Quien también hizo presencia en la celebración de la Constitución Política de 1991 fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lanzó duras críticas a lo que él considera ataques a la institucionalidad en tiempos recientes. Si bien en estos 34 años el país ha dado pasos importantes y ha avanzado hacia un Estado social de derecho, no podemos ignorar los constantes ataques a los que se han visto sometidas nuestras instituciones en tiempos recientes. Los avances que hemos tenido como país hoy están en riesgo y es tarea de todos, nuestra como gobernantes, suya como jueces y de la ciudadanía en general, defender nuestras instituciones y nuestro sistema democrático. Debemos seguir avanzando para materializar la promesa del Estado social de derecho, pero siempre en el marco de las reglas y las instituciones vigentes y respetándolas. Lo cierto es que todas las instituciones tienen un punto en común y es el llamado que le hacen a toda la sociedad para defender la independencia y la Constitución Política de 1991. 34 años de la Constitución, don Sergio Barbosa. Ignorita, y hay que hacer análisis si hay vacíos, si hay fortalezas, ¿no? Sí, su merced, por eso, don Alvarito, yo le pregunto, su merced, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades, su merced, de la Constitución de 1991? Pues, Ignorita, este es un tema largo, pero en corto yo diría que la principal fortaleza es que es una Constitución noble y justa, que se ha ganado la confianza de los colombianos, por muchas razones, pero entre ellas la que señalaba el presidente de la Corte Constitucional, que fue de consenso. Eso le da legitimidad. Mire lo que es el país hoy y los demás temas, donde no hay consenso, sino división y los unos tratan de legitimar a los otros. Sí, señor. Fue una constitución modernizante. ¿Qué sería este país sin ella? Sobre todo en lo social, básicamente porque usó el tema de los derechos como una palanca de modernización del país. Falta muchísimo, pero en una sociedad tan proclive al irrespeto de los derechos por vía de la desigualdad gigantesca, la impunidad impresionante, la informalidad mayoritaria, la ilegalidad descarada, pues esos defensa de los derechos y sobre todo a través de la tutela ha avanzado. Lo mejor de esto, la Corte Constitucional, que le dio un poco de dientes a la defensa de los ciudadanos y de los derechos. Y en debilidades yo diría que en lo institucional falló en fortalecer el Estado. Tenemos un Estado débil, con poca presencia, manipulado, y yo creo que una de las razones de esa debilidad del Estado está en que la Constitución hizo una muy mala labor en materia de las IAS, Procuraduría, Contraloría, inclusive Fiscalía. Permitió que fueran politiqueras y flojas.
y un país con tanta corrupción necesitaba unas ideas que representaran a la gente. Y en lo político, pues es un balance complejo, pero en principio debilitó a los partidos políticos porque quería cambiar ese bipartidismo asfixiante, pero lo que hizo fue reemplazarlo por un sistema peor, muy proclive al personalismo, que es muy propicio al populismo, que es poco proclive al reformismo. Entonces, pues es una gran constitución, pero obviamente tiene defectos importantes. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Constitución de 1991, su merced? Ignorita, las fortalezas son que fue producto de un consenso nacional para resolver una gran crisis en todos los aspectos. Eso a mí me parece valiosísimo. Lo segundo, que permitió que llegaran fuerzas diferentes a las tradicionales en Colombia. Hubo una gran apertura política. Esa constituyente no la hizo solamente un partido. Estaban representados el Partido Liberal, que fue mayoritario en la Asamblea, pero también estaba el partido que representaba, o el conservatismo representado por Álvaro Gómez, y el partido, digamos, de la izquierda, representado por Antonio Navarro Wolf, con varios constituyentes dentro de esa Asamblea Nacional, y eso le dio mucha vitalidad y abrió sustancialmente la política en Colombia y el poder y el acceso al poder en Colombia. Esa constitución, Ignorita, llevó a que 35 años después, o 34 años después, 34, hoy esté en la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda. Si esa constitución no se hubiera dado, Ignorita, el aterrizaje habría sido más duro. Y se permitió que en Colombia se abrieran la participación de muchos. Por eso a mí me extraña que en muchas ocasiones quiera el mismo presidente devolvernos a una época que no queremos volver, donde había menos acceso a los derechos y menos posibilidades para hacer política. Eso es una gran extrañeza, y creo que eso debería ser una virtud, porque esa constitución le abrió muchos espacios para que el presidente de la República de hoy pudiera llegar al poder. Sí. Yo creo que dos cosas que a mí me parecen representativas: la tutela. Ignorita, usted puede escribir en una hoja los derechos que usted siente que le están siendo lesionados y presentarlos, y los tienen que estudiar. Antes usted tenía que hacer, pues no había ninguna posibilidad de que usted pudiera reclamar sus derechos. Eso es muy importante, y yo rescato sustancialmente eso. Y la otra, la creación del Banco de la República como un órgano independiente, que ha enfrentado para que este país no se vuelva un sainete imprimiendo dinero y haciendo pues las que quieren los gobiernos en muchas ocasiones. Esas dos instituciones dentro de la Constitución me parecen muy importantes. Ignorita, las debilidades de esa Constitución, pues algunos dicen que hay algunos aspectos que tienen que resolverse, seguramente, pero lo más importante, Ignorita, es que esa Constitución permite que se resuelvan esos problemas y esos vacíos. No necesitan cambiarla, pueden recurrir a la misma, Ignorita. Que es la pregunta, la misma, su merced, ya 34 Ignorita. años. Gracias, claro, porque algunos dirán, hay que hacer una nueva constitución, se puede crear, se pueden hacer cambios, pero la constitución del 91, 34 años. Rápidamente, está bien hecha. Mi Ignorita querida, vamos a llamar al edificio Alves y que pueda ver qué está pasando. Adorita.